Bien, ¿tienen algún tema en particular que quieran ver de cuantificadores? ¿Algún ejercicio que le haya quedado duda o hacemos algún otro tipo de por repasito? Chicos, Sí, perdón, ¿cómo que ¿tienen dijiste? alguna duda en particular con cuantificadores o quieren como algún tipo de repasito? Un repasito capaz. Ok, ok. Vamos un repasito así rápido. Lo que Bien. yo tengo dudas es la negación. Ok, vamos a hacer un poco de duda con la negación. Bien. Cuando, ¿se acuerdan entonces que bueno, nosotros nos queríamos como modelar así, teníamos oraciones a las cuales podían tomar un valor de verdad, de verdadero o falso? Y bueno, la idea era como englobar esas oraciones en, como tomarlas en variables, y luego para hacer estructuras mucho más complejas, usamos los operadores bueno, fuimos definiendo, que era el o, el i, el implica, el sí solo sí, y eso nada más. Ah, bueno, la negación. Bueno, entonces después lo que se introdujo fueron las proposiciones que dependen de variables. En tal caso, lo que se hizo, bueno, es que el valor de verdad de una proposición depende de una cierta variable. Por ejemplo, yo podría definirme, se llama predicado, en la cual, por ejemplo, diría el día X llueve. Y acá, bueno, el valor de verdad depende de lo que valga X. En este caso podría ser alguno de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, así hasta el sábado, perdón, así hasta el domingo. Eh, esto como que englobaría lo que sería como una proporción que depende de X. Después, uno podría también, esto que vieron después con cuantificadores, que son el cuantificador universal, el para todo, y luego tenían el existe. Entonces, bueno, se notaban con los simbolitos pi, este como una A invertida y este como una E por otro lado. En la cual, luego después de para todo, ponían la variable que querían cuantificar. En este caso, si yo quiero cuantificar, yo tengo mi predicado que depende de X, bueno, le puedo poner para todo X, mi variable en este caso con la cual yo voy a consultar o cuantificar, tengo que decir dónde pertenece esa variable. Es como tienen en conjuntos el universo. Bueno, no tiene sentido a veces hablar eh, o sea, de un conjunto. O sea, cuando yo hablo de un conjunto en particular, tengo que decir su universo. Por ejemplo, digo los chicos, perdón, las personas que tienen 18 años. Ahí mi universo implícito está siendo las personas, y estoy tomando de ese universo las que tienen 18 años. Bueno, acá funciona un poco similar. Yo tengo que decir quién es mi universo. Bueno, para todo X que está en un cierto universo, en este caso voy a decir, podría definir un conjunto, sea los días de la semana, poner el lunes, martes, así hasta el domingo. Entonces, bueno, para todo elemento que esté en A, yo puedo cuantificar sobre mi predicado. Y bien, y este me quedaría como una proposición. ¿Qué me está denotando? Es una proposición que consulta sobre todos los elementos de mi universo, en este caso A, son los días de la semana, del lunes hasta el domingo, si se cumple el predicado P, que ahora, antes estaba dependiendo de, que bueno, que depende de X, pero ahora justamente como la estamos cuantificando sobre todos los elementos de A, esto va a ir preguntando, bueno, ¿vale el predicado del lunes? ¿Vale el predicado del martes? Así hasta cubrir todos los días de la semana. Si me estaría preguntando, sería como escribir, eh, si el día lunes llueve, el día martes llueve, el día miércoles llueve, y así hasta el domingo. Y lo mismo teníamos con el existe. Yo podría poner, bueno, el existe en un X que pertenece a A.
De vuelta, estoy notando quién es mi universo sobre el cual yo voy a rankear, son los elementos o los días de la semana. Y puedo preguntar, bueno, mi predicado PX. Y acá, este predicado como que yo puse uno concreto, pero podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa que se me ocurra que tenga un valor de verdad. Es un poquito resumiendo rápido ahí cómo funcionaba esto de las cuantificaciones. Después tenían las diferentes negaciones de estas dos. Como yo niego un para todo. Se podría poner el simbolito este, porque esto sigue siendo una proposición, ¿no? Que toma un valor de verdad. Entonces, así como es una proposición, yo puedo negarla. Y como es el método para negarla, lo que se hace, o lo que se ve en el librito, que dice que una negación de un para todo es equivalente a cambiar el simbolito del para todo a un existe y negar lo que está acá adentro. Y fíjense que un poco más, o sea, tiene algo de intuitivo. Si yo digo que, bueno, los días, en todos los días de la semana llueve, la negación, o sea, como un contraejemplo, sería que haya un día de la semana en que no llueva. Y esa sería como la negación de un para todo. Que tiene un poco de sentido como entre la definición formal y la parte intuitiva. Y de vuelta, si yo quiero negar un existe ahora, si yo quiero negar esto, quiero negarlo, cambio la letrita E por un para todo y niego, no, si yo tenía inicialmente esto, ¿no? Si lo quiero negar, le cambio para el para todo y niego lo que está acá dentro del predicado. No de PX. Y que de vuelta también tiene un poquito de sentido, que si yo digo que, bueno, hay un elemento en mi universo que cumple una cierta propiedad, la negación de eso sería que no haya ninguno que la cumple. Eso me estaría diciendo la negación. Es decir, todos los elementos que están en A no cumplen el predicado. Entonces, bueno, había algunos ejemplitos en las diferentes guías para trabajar. No sé si quieren que veamos eso. Y en alguno en particular, así, que tengan dudas. Como que esto es toda la esencia. Yo tenía una, Sí. yo tenía una duda con unos ejercicios, pero no estoy pudiendo entrar en lo virtual, como creo que está caída la página, No, que estaban ejercicios extra. me pasó lo mismo, tipo, Santi tiene lo mismo. No te hagas drama, lo tengo al enunciado ahora. Ah, bien. De última vemos un ejemplo de ahí del apunte, el que a vos más te parezca, Benja, que pueda reunir varios elementos. De los ejercicios extra tenían bastante cosas lindas. Eh, Ahí entré, ahí te lo paso. Ahí pude entrar. lo estoy viendo, decime el ejercicio nomás. Bien, es el I Bien, del ejercicio de cuantificadores, dice. Para cada de las siguientes preposiciones analice el valor de verdad de las mismas. bien. El I. El Ahí lo I pasé en el y chat. el K. Bueno, dale, veamos primero el K, que tiene más sustancia. Dice el K, tengo todo X perteneciente a los reales, tal que existe un X, no, perdón, existe un Y perteneciente a los reales, tal que X cuadrado más Y cuadrado es igual a X más Y todo al cuadrado. Y le piden que analicen el valor de verdad de la misma y
que lo nieguen y lo dejen expresado en simbolitos. ¿Tenés alguna idea cómo lo hiciste? Sí, lo vemos ahí. Ahí me fijo cómo lo hice, porque ese yo no lo entendí. O sea, cómo hacerlo. Tenía una duda sobre eso. O sea, puse como que no sé cómo hacer eso, si me entendés. Bien, lo revisamos. Bueno. Ok, Una consulta. sí. Una forma de negar eso no sería en vez de x al cuadrado más y al cuadrado en vez de que diga igual, sea distinto. Bien, pues sí, por ahí va la cosa. Vamos a tener que hacer algunos trucos ahí para hacer negaciones, pero sí, por ahí va la cosa. Ok, en este con Nano lo que habíamos discutido para decirlo un poquito, es que si yo quiero negar esta expresión, recuerden lo que teníamos antes. Si yo tenía una expresión cualquiera, acá no tiene que ser posiblemente lo real, mi universo puede ser un conjunto arbitrario y va, y yo lo estoy cuantificando sobre un predicado X, P de X, perdón. Cuando yo lo quiero negar, dijimos que esto era lo mismo que, bueno, reemplazo la A invertida por el existe y niego esto de acá. Ok, entonces la idea es como descubrir quién sería P de X en este bicho gigante. ¿Quién sería? La ecuación. Casi. En este Es caso, una posibilidad esa, ¿no? Está bien, es una posibilidad, pero... Junto al existe, ¿no estaría? Por los paréntesis. Ya, exacto. Esa sería la más general, está perfecto. hacer todo esto, ¿sí? Sería el P de X. Bueno. Exactamente. Que eso sería como que falso eso, ¿o no? O sea, porque x al cuadrado más, ¿cómo se lee esa letra? No me acuerdo. Al cuadrado no es eso, digamos. Ahí analizamos el valor de verdad. Ok. Bueno. Perdón. Entonces, si este es P de X, y lo que me dice la reglita es, si yo quiero negar un para todo, cambiar el para todo por un existe y negame el predicado este. Ok, le hago caso. Entonces mi tarea es esta, ¿no? Quiero negar todo este bicho. Entonces esto va a ser equivalente a cambio el para todo por un existe y tengo que negar este predicado, ¿verdad? O sea que sería así. Y bueno, todo esto. No lo voy a volver a escribir de vuelta. Pero porque tengo un poquito. Bueno, pero ahora ¿cómo prosigo? Porque tengo ahora, como que quiero negar ahora un existe, ¿no? Bueno, lo voy a escribir así, no genera duda. Ahí está. Estamos cerca, pero todavía no terminé. Yo tengo que negar ahora otra cuantificación más, que es esta. Y bueno, si miro la reglita de cómo negar un existe, tengo que cambiar la E por un para todo y negar esto. ¿Pero esto qué es? Esto también es otro predicado. En este caso, es un predicado Q, que acá viene un poquito lo distinto a los otros ejercicios de esa guía. Es que este es un predicado del cual depende de dos variables. O sea, porque justamente aparece X y Y. Entonces, si yo quiero negar esto, tengo que negar este mismo predicado que depende de estas dos variables, pero que en esencia no cambia nada. O sea que si yo aplico la reglita, esto va a ser lo mismo que un existe un X, perteneciente a los reales, tal que para todo y perteneciente a los reales,
tal que esto negado, esto es así, x al cuadrado más y al cuadrado que igual a x más y todo esto al cuadrado. Y ahí está lo que comentaba vos, Agustín. ¿Cómo yo niego ahora esto? Sacándole Para la negar. igualdad. Claro, ahí es, en vez de una igualdad, esto es lo mismo que pi, un distinto. Y ahí me queda la negación completa. ¿Se entiende? Es como ir metiendo el negado o más adentro en la cebolla y hasta que uno pueda reducir lo máximo que se pueda y llegar a, como hasta lo más abajo de todo, y en este caso ya queda evidente cuál era la negación. ¿Se entendió la Es imagen? una forma de hacerlo pasito a pasito, ir de menor a mayor. Entonces, es la forma más fácil para que no se pierdan, digo, ¿no? Ir reemplazando, como dijo Benja, por proposiciones, funciones proposicionales, digamos, que en este caso serían las P de X, que fue poniendo, y primero negar esa proposición, y una vez que se niega esa proposición, ir metiéndose cada vez más adentro, anidándose, hasta llegar a la expresión que piden, digamos. ¿Está bien? Obviamente que si se dan cuenta de hacerla todas juntas, la hacen todas juntas. No hay necesidad de ir reemplazando como hicimos nosotros, pero me parece que es una buena forma para empezar. Y ahora, fíjense, esa expresión negada, ¿qué les parece? ¿Qué valor de verdad tiene? ¿Es falsa o verdadera? O sea, lo que está diciendo es que existe un X tal que para cualquier Y no se cumple esa igualdad. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué les parece? Es verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué? Es verdadero. Es falso, porque el Es falso. cero, por ejemplo, Exacto. Ah, claro. Porque ahí, fíjense que si ustedes desarrollan el binomio cuadrado, les va a quedar, o sea, el x más y todo el cuadrado, les quedaría x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Sí. O sea que se podría simplificar x cuadrado e y cuadrado de los dos lados, y como decía recién un compañero, queda 0 igual a 2xy. Y entonces lo que está diciendo es que dice, existe un x tal que para cualquier y no se cumple 0 distinto de 2xy. Y sí se cumple, porque si el x es 0, queda 0 igual a 0. Entonces exactamente, sería falsa, Claro. ¿no? Y en ese caso, para agregar, o sea, para agregar al cero en esa frase, ¿cómo se podría poner, digamos? Como que Eh, existe para todos, menos para el cero. o sea, para hacerlo bien evidente y que claro Y que es una conjunción, digamos, al último. O sea, creo que es eso lo que estaban preguntando, Benja, ¿no? O sea, x cuadrado más y cuadrado distinto y x distinto de 0. Claro, eso. agradable. Mm. No sé si lo querés escribir, Benja, porque yo al aire lo estoy Lo diciendo. No, sí, escribo aquí. pero sí, ya claro. Bien. Bueno, este es el resultado final, lo voy a dejar marcadito. La negación. Hago esto. El resultado final. Este era lo que teníamos inicialmente. Lo que decía Nano, una forma entonces, supongo que no sale rápido, ¿viste? Decir, ok, sí, el cero. Pero supongo que no sale así tan directo. Lo que uno puede hacer es pensar el predicado este como si fuese una sola cosa y tratar de simplificarlo, ¿no? Porque a priori ahí se puede hacer en algunas cosas. Este es un binomio al cuadrado, o sea que yo lo puedo, uso la formulita de binomio al cuadrado y me queda x al cuadrado más 2 por x por y más y al cuadrado.
Bueno, pero acá tengo x al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Puedo pasar para el otro lado x al cuadrado y al cuadrado. O sea que esto me queda más y al cuadrado menos y al cuadrado, 2xy. Y esto, este se va con este, y este se va con este. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que 0 es igual a 2x por y. O sea que yo pude haber reemplazado este mismo predicado por algo equivalente. Puedo decir que esto es lo mismo que decir que para todo x perteneciente a los reales existe un y perteneciente a los reales tal que 2x por y es igual a 0. Y esto tiene los mismos valores de verdad ambas cosas. ¿Se ve que tiene el mismo valor de verdad? En ese caso es verdadera, pero porque no era negación, ¿no? No se confundan, digo, esa es la original. La otra era falsa porque era la negación de eso. Bien. Entonces, para decir por qué es verdadera, entonces yo tengo que ver para todos los elementos en los reales, que existe un elemento también en los reales que cumple esta cosa. Bueno, si yo miro cualquier x en los reales, siempre encuentro a alguien que cumple esto, que es el 0. Todo número x real multiplicado por el 0 me hace hacer esta ecuación. Por lo tanto, yo puedo decir, ok, esto todavía lo puedo simplificar más, ¿no? Porque 2 por x por y igual a 0 es lo mismo que x por y igual a 0, porque paso el 2 para la derecha y 0 dividido 2 es 0. Y esto me queda la ecuación, como que x igual a menos y. No, perdón, decisión cualquiera. No me queda otra, que queda así, literal. Queda. Igualmente podría simplificarlo también, ¿no? Y igual a 0 y ya está. Tienes razón, me quedaría que y igual a 0. Estaría resuelto de esa forma. O sea, Es como que acá se pone en juego. Si pasamos el x para el otro lado sería 0 sobre x. Exactamente. Y bueno, pero si x toma valor de 0, 0 sobre 0 no tiene resultado. ¿Cómo, perdón? Como x está multiplicando el y, y si yo le paso al otro lado del signo igual, me queda 0 sobre x. Bien. Y en el momento que x valga 0, me va a quedar 0 sobre 0 y va a quedar una indeterminación. sí, claro, es cierto lo que está diciendo. O sea, en este caso tendrías que agregar para hacer lo que hicimos nosotros, para resumir tanto así, hay que tener ojo con esas cosas. En este caso hay que darle una conjunción que diga que x tiene que ser distinto de 0, porque si no, queda una indeterminación. No puede ser válido eso para 0. Tienes razón. No, creo que. Porque fíjate o sea, que. Yo no quería hacerte reemplazo de i igual a 0 porque justamente iba a quedar esta duda. Pero como que ahí. Bueno, pero, Está claro que ahí no tengo ninguna indeterminación, ¿no? x por y de 0 quiere decir que ya lo está dando el enunciado, que puede existir un x o puede existir un y, que cualquiera de los dos valga 0 y te lo anule. O sea, hasta ahí está bien. Ah, sí, hasta acá yo creo que sería lo correcto dejar explícito, no ir más allá, porque además lo que ustedes venían trabajando, está claro que esto ya tampoco es lineal, así que, y esta es la expresión más reducida que tiene. Después, como que a partir de acá ya queda un poco más evidente decir, ok, sé que todo elemento, todo número, si yo dejo ahí como 0, no importa qué valor de x tenga acá a la izquierda, yo sé que se va a cumplir la condición E. Esa es la final de la moraleja. Igual para que quede claro, Benja, perdón, ¿no? Lo que queríamos recién hacer es mostrarle que, simplificando la expresión,
se puede llegar a ver mucho más fácil el valor de verdad. En este caso, si nosotros queremos simplificar más eso, quedaría i igual a 0, pero en ese caso habría que agregar lo que dijo el compañero, si nosotros queremos hacer que además i igual a 0 y x distinto de 0. Si nosotros queremos pasar de eso que está ahí a algo más reducido, ¿no? Pero ya nos estaríamos metiendo en otro campo que no nos corresponde, pero si lo quisieran hacer, digamos, hay que tener ojo con ese tipo de cosas. Porque ya no estaríamos cuantificando las mismas cosas. O sea, hasta ahí está perfecto. No sé si vos querés agregar algo más. No sé si tiene alguna duda de este ejercicio. No, yo entendí cómo hacerlo, gracias. Bueno. Sí, lo que tiene la lógica es que hay que abstraerse y salir del sentido común y centrarse en lo que pide, ya sea negación o afirmación, ver realmente lo que te pide como lógicamente y no pensarlo en algo cotidiano. Entonces ahí está la diferencia donde por ahí uno comete los errores. Sí, es cierto, y por eso creo que la técnica, digamos, que explicó Benja de ir reemplazando por proposiciones que vayan agrupando de a capas, uno de esa forma va viendo más fácilmente las cosas y haciendo paso por paso y no dejándose llevar por lo que la intuición a uno lo lleva, es la forma de no equivocarse. Por eso está bueno ir haciendo, como lo desarrolló Benja, de ir tomando como, en este caso, el existe un i que pertenece a R tal que, bla, 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 como una función proposicional, negar esa función proposicional primero, la general, y después negar ese p de x que había quedado, paso a paso. Entonces, no se confunden, digamos. Está bien. Igual después están cancheros después, y lo que pueden hacer es decir, ok, tengo esto. Bueno, cambio las para todo por E, este para acá, y después niego esto acá. Claro, ese es el segundo paso, digamos, tal cual. Pero bueno, no siempre sale bien así. Claro. Hay que tener ojo. O sea, Sí, pero... es el último recurso ese. Algunos querían ver otro, ¿no? Si no me equivoco, has dicho el I. Sí, el I, pero como ya hicimos esto, yo creo que yo ya lo entendí cómo hacerlo, no sé los otros. Ah, bueno. Qué bueno. El N puede ser Benja, que es algo distinto, fíjate. Y Bueno, ahí tenés como... Vamos a ver. Dice, ¿querés que te lo dicte? Dale. Lo tenés. Existe X que pertenece a reales, al que 9 octavos es menor a X, menor a 5 cuartos. Ok. Bien. Entonces nos piden negar esto, ¿no? Está claro que este predicado es verdadero, ¿no? Como que en realidad esta fracción es 10 octavos. Si yo multiplico el numerador y el denominador por 2, me termino yo una fracción equivalente que es esta, y en la recta real, si yo hago así, este es el 9 octavos, por ejemplo, este es el 10 octavos, y hay muchos valores en el medio que están acotados por esto. Perdón, acá son paréntesis, no llavecitas. Así que este predicado es verdadero. Nos piden ahora negar esto. Bueno, entonces seguramente se habrán topado ya en el, ¿cómo se llama? En el ejercicio clave, cómo negar expresiones de esta pinta que tienen este tipo de desigualdades. Y también habíamos visto como una cierta intuición para negarla. Porque por el momento lo que está diciendo esta desigualdad está denotando este intervalito. Cuando yo niegue esto, me tengo que hacer referencia a todo lo que está
por fuera de ese intervalo, sería todo lo que está acá y todo lo que está acá. Entonces, haciéndolo bien metódico, como hemos hecho el anterior, es lo mismo que niego el existe, o sea, cambio por un para todo, y tengo que negar esto, que este es mi P de X. Bueno, yo sé que esto mismo es equivalente a 9 octavos menor a X y, bueno, quiero negar esto. Y X es menor a 5 cuartos. Luego aplico De Morgan, porque tengo una negación y un I. Entonces me queda negado de 9 octavos menor a X o negado de X menor a 5 cuartos. Y luego tengo que negar estas todas desigualdades, que este es lo mismo que cambiarle el sentido. Si este era un menor, tengo que ponerlo como mayor o igual. Y le saco los correctivos. Entonces, esta sería la expresión final. Y si vemos qué me está representando este intervalo, esto es lo mismo que acá está el 9 octavos. 5 cuartos. No. Acá está el 5 cuartos. Y acá está el 9 octavos. Me dice que X tiene que ser menor o igual a 9 octavos. O sea, sería toda esta parte de acá, incluyendo el 9 octavos. Y que X tiene que ser mayor a 5 cuartos. Lo que sería, incluyo el 5 cuartos y todo esto para acá. Que era el negado del intervalo que me aparecía acá. ¿Alguna duda con este? Bueno, creo que ese es todo el chiste de cuantificadores. No hay mucho más. Si ya sabían negar un poco predicados comunes, la negación de cuantificadores es como le añade este pasito nomás de dificultad, cambiar el cuantificador por el otro y negar lo que está dentro. No hay demasiado más. Capaz que el último ejemplo que estaría bueno sería, ¿viste? Negar uno del ejercicio 1, por ejemplo, todos los múltiplos de 170 son múltiplos de 17. O sea, la negación de eso. Que sería como negar un implica. Capaz que estaría bueno que... Sí, me acuerdo de ese. Está, o sea, el ejercicio no es negarlo, pero lo podríamos hacer ya que estamos. Bien, había uno en la guía entonces. Este también estaba interesante. El ejercicio 1C sería. ¿Me dictas la oración? Sí. O sea, dice, sea Z el conjunto de números enteros, se define la relación RXY por medio de la función proposicional X es múltiplo de Y. O sea que y después dice, representar cada una de las siguientes frases. La C dice, todos los múltiplos de 170 son múltiplos de 17. De 170. Son múltiplos de 17. Y la función la proposicional RXY quiere decir que X es múltiplo de Y. Ok. Te dan como una función ya para que la uses, en lugar de poner X es múltiplo de Y. Sería más o menos como lo que hicimos nosotros antes, pero a la inversa. Acá te la dan y nosotros antes la creábamos para tratar de reducir. Ese Q y ese P que había
escrito Benja en el ejercicio anterior. Ok, si no me recuerdo este ejercicio, te pedía que traduzcamos esta frase a simbolitos. A cuantificadores, claro. Entonces, como hay todos los múltiplos de 170, acá como que está implícito quién es mi universo de vuelta. Y tiene sentido hablar de múltiplo de un número cuando lo estoy hablando sobre los enteros. No tiene sentido hablar, bueno, en los reales, digo, no sé, el 2 o pi es múltiplo de 258,54. No tiene sentido ahí porque no son enteros. Esto está definido solamente para donde x e y son enteros. Por lo tanto, mi universo iba a estar en los enteros. Cuando tengo un todos los x pertenecientes a z. Bien. Bien, ahora acá me dice que estos elementos en z, que sean múltiplos de 170, tienen que ser múltiplos de 17. Ahí es como que también está implícito una implicación. Es decir, si yo cumplo esto, entonces me implica esto. ¿Se ve? Sería como, ok, para todos los elementos que están en z, si yo cumplo que r de x de 170, entonces r de x de 17. ¿Se entendió esa parte? Y ahora Nano decía de negar este bicho. Si yo quiero negar esto, uno lo que puede hacer es cambio este para todo, pero no existe. Y después uno implica, Nano lo había dicho la otra vez, que uno implica se lo podía ver como no P o Q. Entonces yo tenía algo como P implica Q. Esto era equivalente a no P o Q, donde esto es P y esto es Q en el caso. Entonces, si yo quiero negar una implicación, o sea, quiero hacer esto, va a ser lo mismo que negar esto de acá. Que luego por De Morgan, acá yo puedo aplicar De Morgan y esto me queda P y no Q. ¿Se ve? Que sería lo mismo, en este caso, si vuelven a traducir, a que Q implica P. Y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Exacto. No, miento. No, es P, I. No dije nada, perdón. No es P o no Q. No dije nada, perdón. Bueno, Queda ahí. queda R de X de, o sea, si este era P y este era Q, queda R de X de 170 y no Q, o sea que esto me queda no de R de X de 17. Ahí está ahí. Esa sería como la negación de ese ejercicio. Eso también estaba medio rebuscado. Y fíjense que si ustedes lo hubieran querido hacer por el sentido común, es como que es medio difícil. Va, o sea, obviamente que se puede llegar a esa expresión, pero no es tan visible, ¿no? Porque fíjense que existe un X tal que 160 sea múltiplo y 17 no. Es una forma bastante buena de llegar a lo que queríamos buscar y sin usando pasos analíticos para llegar a esa función sin tener que equivocarse en el medio pensando o dejándose engañar por cosas lógicas que a uno le pueden parecer. De hecho, el implica es uno de los operadores que más confunden. Por eso está bueno hacerlo de esa forma.
Y yo creo que sería a menos no hay más secreto en cuantificador. Perdón, están preguntando, Benja. No se escucha bien, no sé quién está hablando. Sí. Marco, una Ah, consulta. Marco. ¿Cómo Sí. sería la negación de los conectivos lógicos? Es decir, del I, ¿cuál sería su negación? El O, y así, ¿cuál sería después de los otros? Porque me pasó en un momento, en un ejercicio, que lo planteé de una forma y no sabía cómo negarlo. Es buena, podemos reverlo. Dame un segundo, tengo que poner a cargar mi combo. Así que, Dale. ¿Querés que pase a pantalla yo? Y no sé, como quieran, chicos. dale, si quieres hacer un relevo ahí. Dale. Veamos la negación de cada operación lógica, cómo sería. Dale. Ahí les comparto pantalla, chicos. Ustedes avísenme si la ven. ¿Se ve ahí? Se dejó ahí. Bueno, entonces, ¿cómo sería la duda, Marco? Perdón. Claro, por ejemplo, si tenés el I, la negación sería el O sea, O. Pero, por ejemplo, te toca el sí, solo el sí. ¿Cómo lo el negamos? sí, solo sí, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes decir? Bueno, vamos a suponer que tenemos. Y después tenés implica y todo eso, como más o menos cómo negarlo, como para tener más o menos una idea. Claro, bueno, vos fíjate que vamos por los comunes, ¿no? Los comunes, que sería el I y el O, las negaciones salen a través de las leyes de De Morgan, ¿no? Eso está claro. O sea, si vos tenés Q, siempre pongo I porque no encuentro el I, ¿está bien? ¿Lo entienden así? I, Q, I y P, por ejemplo, Q y P, y ustedes quieren negar esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto, por Morgan, sería igual a niego Q o niego P, ¿está bien? O sea, sería igual a no Q, ¿está bien? O, le pongo el O porque no lo tengo a mano, o no P, ¿está bien? ¿Eso? Y nosotros tenemos al revés, vamos a suponer que tenemos O, vamos a tener un O, ese es el O lógico, ¿no? Yo lo pongo así porque no lo estoy teniendo a mano. La negación de esto sería no Q, ¿está bien? Y no P, ¿está? Eso sería lo básico, que sale por las leyes de De Morgan, ¿está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, Sí. ahora vamos a suponer que tenemos como digamos, el que sigue en escala de dificultad sería el implica, que es lo que hizo recién Benja. Para negar un implica, es más fácil pasar ese implica a un O. O sea, no, si nosotros tenemos, por ejemplo, P, voy a ver si tengo el simbolito, le implica, porque es más fácil. Implica. Ahí está. P implica Q. Esto es equivalente, yo le pongo igual, pero es un equivalente, ¿no? Esto es equivalente a decir, como dijo Benja recién, no P, ¿está bien? Y a ver si encuentro el O por acá, así le ponemos como corresponde. Ahí está. O no Q. Entonces, cuando nos dicen nieguen este implica, en realidad es lo mismo que nos digan nieguen esto. No pego Q. Pero, ahí está. No P o Q, perdón. Cuando dicen nieguen este implica, sería lo mismo que negar esta proposición porque es equivalente, ¿está bien? Entonces, vamos a suponer que dice, bueno, nieguenme esto. Esto sería equivalente a negar esto. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, aplicando la ley de Morgan, ¿qué quedaría? Negar todo esto sería lo mismo. Vamos a ampliar un poquito, así se ve mejor. Se ve bien ahí, ¿no? Negar todo esto por De Morgan sería lo mismo que hacer
no de no P y no Q. ¿Está bien? O sea que nos quedaría no, pongo todo paso a paso para que vean, de no P y no de Q. ¿Está bien? Por lo cual, si ustedes ven acá una doble negación, quiere decir que es igual a P. ¿Está bien? Quedaría, entonces, la negación de la implica quedaría como P y no Q, que es lo que recién había hecho Benja en el pizarrón. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos ahora bueno, sería como el más difícil, que sería P, el sí, solo sí, como decían ustedes, sí, solo sí, Q. Bueno, ¿cuál es la equivalencia de esto? A ver si encuentro el simbolito de equivalencia. Acá está. ¿Cuál sería la equivalencia de eso? Y que P Lo bien. implica Q y Q implica P. Bien, entonces lo escribamos, fíjense. Vamos a poner que P, a ver si acá tengo la implica, que P implica Q, exactamente, y que Q implica P. ¿Está bien? Bueno, y entonces fíjense qué pasa si, como preguntaba recién Marco, si tenemos que negar el implica. Vamos a suponer que tenemos que negar el implica. Bueno, ¿a qué sería igual? Bueno, vamos paso por paso. Si tenemos que negar el implica, o sea, tenemos que hacer negar esto, como dijimos que esto era equivalente a esto, entonces la negación de esto es equivalente a negar todo esto. ¿Está bien? O sea, es equivalente a negar todo esto. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí. Bueno, ¿pero qué es la negación de todo esto? Bueno, podemos aplicar igual que lo que habíamos hecho acá, fíjense. Este era un I, lo voy a cambiar así, queda bien prolijito, ¿eh? Ahora que lo encontré. Este es un I, este es un I. Vamos a poner los O como corresponde. Este es un O y este es un O. Así queda bien. ¿Está bien? Fíjense que entonces acá tendríamos una expresión en donde mi Q en este caso sería el P implica Q y mi P en este caso sería el Q implica P. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, por Morgan, fíjense, ¿qué queda igual a esto? Queda igual a no esto P y o no esto. ¿Está bien? No escuché, perdón, Marco. o sea que el P implica Q quedaría como P y la negación de Q, ese es el paso que hicimos anterior, Ah, o sea, sería o esto y acá iría el O. Ahí, ¿está bien? Y cada una de estas negaciones es lo que hicimos acá. ¿Está bien? Y ahí quedaría resuelto la negación del sí y solo sí. Pero ven que si lo hacen paso por pasito, digo, paso a paso, es como mucho más fácil que empezar a negar el sí o sí, que no va a salir nunca, digamos, y mucho menos si es negar una sentencia en lenguaje natural que haga referencia a un sí solo sí. Entonces, de esta forma, si cada una de estas proposiciones significa algo, como había puesto bien, no sé, Juan usa paraguas o todos los días llueve y ese tipo de cosas, inclusive esto, lo podríamos pasar a un no, fíjense, lo hagamos y tratemos de reducir lo que más se pueda, a ver qué queda. Por ejemplo, si nosotros pasamos el P implica Q, con negación nos quedaría, como dijimos acá, ¿no? Esto. La negación de P implica Q quedaría esto, ¿no? Y la negación de Q implica P quedaría Q y P negado. Claro, Negación de P. exactamente. Vamos a copiar ahí, o sea, ahí, ¿está bien? Entonces ahora fíjate que el sí solo sí, la negación del sí solo sí se transformó en una conjunción de, no, en una disyunción de conjunciones, digamos. ¿Está bien?
sería un O de dos conjunciones, que es un poco más fácil de ver. Y es más, fíjate, no dije nada, este es una Q. Porque si acá hubiera quedado una P, podrías inclusive hacer el proceso inverso a la distributiva del O, pero no, en este caso no, si esto hubiera sido una P, ¿no? Pero no es una P. Y bueno, y quedaría en eso. Entonces transformaste de algo bastante complicado, que bueno, negar un sí solo sí a algo que a lo mejor puede parecer más fácil de traducir cuando te dan una sentencia escrita para ver el valor de verdad, digo, ¿no? Es más fácil. Porque, por ejemplo, si todos los días llueve, por ejemplo, que sea P es, como era un ejercicio que decía todos los días llueve, y Q sea Juan usa paraguas. Entonces, fíjate que acá sería, si todos los días, acá sería todos los días llueve y Juan no usa paraguas, o todos los días llueve, o Juan usa paraguas y ningún día llueve, y es como más fácil de decir eso, sí. A mi criterio, digo, ¿no? Capaz que a ustedes les resulte distinto, pero esa sería la forma de negarla. No sé si hay otra negación que te haya quedado alguna duda, la hacemos, ya que estamos acá. Y la otra que quedaría sería el o bien. ¿El cuál? O bien. ¿Cuál es el o bien? Es como la O, pero con una rayita abajo. La disyunción exclusiva. La exclusiva. Y la disyunción, la negación de la disyunción exclusiva, no sé si la vieron, Benja. Porque lo es estrictamente eso. Si vas a hacer la tabla de verdad, tenés que tener o uno o el otro verdadero nomás, ¿no? Claro, no tiene propiedades interesantes, a menos no que hayan visto. Entonces, como Sí, que no tiene sentido. con el negación. Ahí no se puede reducir mucho. Yo consulto por la duda que por ahí nos toque hacer algún ejercicio medio raro y como más o menos como para tener algo, Claro. algún partido más que todo nada. A ver, realmente te digo la verdad, no lo estoy. Nunca negué un no exclusivo, digamos. Pero me fijo, a ver. O estricto sería, perdón. Es verdad. 4 años de carrera y todavía no. Nunca negué Nunca un no estricto. A ver. Si querés te lo busco, pero la verdad que me excede ahora porque no me acuerdo la verdad, de haber negado nunca un no estricto. El problema es una consulta como para más o menos tener algo más a mano por ahí cuando estoy haciendo algún ejercicio como para tener como algo anotado en el margen, nada más. Claro, o sea, a ver, lo que podés hacer, digo, en ese caso, vamos a suponer que no tenemos la propiedad, digo, ¿no? Pero la inventemos, porque fíjate, vamos a hacer la tablita, ¿verdad, no? Sería, a ver, vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos P, en esta me va a tener que dar una mano esta. A ver, por ejemplo, vamos a hacer verdad, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, y acá vamos a suponer que tenemos eso, el O estricto, digo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos P, no sé cómo lo voy a llamar, a ver si tengo un simbolito que sea O estricto. Bueno, no, vamos a ponerle O. Dos veces O. Ahí está. Ahí está, O estricto, bueno. O rayita, le podemos poner O rayita, a ver. Vamos a poner una rayita arriba. Ahí, ¿se entiende? Qué buena. Ahí está. Entonces, bueno, fíjate que el O estricto era que sí o sí, o sea, era verdadero cuando solamente una de las proposiciones era verdadera, ¿no? Si no me equivoco. No, únicamente son verdaderos cuando son distintos. O sea, cuando dice Claro, verdad, por verdad, eso. falso, y cuando dice falso, falso, también es falso. Claro, por eso, o sea, cuando es verdadero, verdadero y falso. Exactamente. Claro, por eso, cuando una de las dos es verdad solamente. Si tenés las dos verdaderas, no. O sea, está bien, ¿no? Bueno, entonces fíjate, acá me haría falta agregar otra columna, a ver si se puede agregar.
No, vamos a hacer una tablita más acá por las dudas. Necesitaría otra más. Perdón, sería 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Entonces ahora vamos a pasar esto. Pasar esto. Sí, también. Vamos a pasar esto acá. A ver Yo también un rato. si sale. Ahí. Y vamos a pasar esto acá. Ahí está. Bueno, entonces ahora neguemos esto, digo, ¿no? Que sería la negación de esto. La negación de eso, fíjate que sería verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, de última, si no es algo tan, digamos, no creo que tengan algo tan complicado usando un no estricto, podés hacer esto y fíjate, digamos, o sea, no sería mucha historia. ¿Está bien? Sí. Entonces, fíjate que la negación de eso te quedaría como el i, o sea, la conjunción salvo para el caso del doble de falso, digamos. Una cosa así. Así que por ahí debe venir. La verdad, Porque la verdad. fíjate que la tabla de verdad de la negación de lo estricto es exactamente igual que la conjunción, salvo el caso del falso falso, ¿no? Así que habría que ver qué, no sé si será con un, bueno, no, la verdad que no sé, algún operador raro, pero si es un operador raro, obviamente no se lo van a tomar porque no lo dieron. Así que lo máximo que te pueden hacer es eso, digamos. ¿Está bien? Yo estoy acá viendo la tabla que me queda. Sí, La negación de este o bien, me sí. queda verdadero, falso, falso y verdadero. El sí, solo sí. Ah, mira, la del sí, solo sí. Mira, bueno, bien. Oh, A sí, ver, entiendo. es buenísimo. A ver, y hagamos el sí, solo sí. A ver, el sí, solo sí era esto. Ah, no, el sí, solo sí, perdón, era. ¿Dónde está? Esta. El sí, solo sí era esta, o sea. Y puede ser, che. Y sí, no, bueno, igual si la tenés, no hace falta que la hagamos. Y sí, puede ser, mira. Ahí descubrimos una propiedad. O sea, bueno, la negación de lo estricto es el sí, solo sí. Trucazo. Es un trucazo. Tal cual. Bueno, pero esas cosas se pueden hacer, digamos. Acá salió algo bueno de algo que no sabíamos. Está, está bueno eso. O sea, estas son todas, digamos, a veces uno dice, las tablitas de verdad son como para empezar a practicar, pero acá ven que la estamos usando para descubrir alguna propiedad que seguramente existe. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad que nunca negué uno estricto, por eso hice la tablita y bueno, y vos me decís que es igual a la de sí, solo sí. Sí, Sí, porque dan verdadero cuando las dos son iguales. exactamente, exactamente, exactamente. Sí, tiene sentido encima, tiene sentido. Porque si vos te pones a ver, el O estricto es verdadero solamente cuando una de las dos es verdadera. Entonces la negación es consecuente con que sea verdadero cuando las dos sean verdaderas y sea falso cuando alguna de las dos sea falsa. Tiene sentido. Está bien, ¿no? Bueno, ¿quieren que hagamos otra cosa de estas? O no sé si le queda duda con conjuntos, con que pasemos funciones, hagamos otra de cuantificadores, Por mí funciona, pero no sé los funciones. otros. Sí, ningún problema. Benja, ¿qué te parece? ¿Querés pasar a funciones? No, funciona. Dale. Te doy la posta para el pizarrón de nuevo, así, porque acá Ya complicado funciona. se va a complicar así un gráfico. Se las puedo dar en Wolfram Alpha, pero no tendría sentido. De ahí, pa. Ahí dejo de presentar porque si no se ve chiquito tu presentación. Ahí está. Ok. Funciones. ¿Tienen algo en particular? No sé si quieren repaso o vamos de lleno a ejercicio.
Yo tengo un ejercicio en particular, digamos. Vamos para ahí entonces. Yo creo que tengo un cuadernillo no actualizado en la 150 el 5. En la 150, el 5. A ver. Déjame que saque el enunciado. Yo lo tengo acá. El 5, en la 150 dice a partir de la función 1 dividido x. ¿Esa puede ser? Sí, es ¿O esa. no? Ah, sí, es el más divertido. Es la más divertida. Está bueno. Te la Eh, dicto si querés. nada, Dice, a partir del gráfico de la función 1 sobre x, esbozar el gráfico de las siguientes funciones. La primera dice 1 dividido x menos 2. La otra función es x más 1 dividido x. Y la otra 2 dividido x menos 1. x más 1 dividido x. Esa es x más 1 dividido x. Y la otra 2 dividido x más 1. 2 dividido x más 1. Y basándose en la función 1 dividido x, que es la gráfica del cuadernillo. Bien. ¿Cuál le costó en estos? Todos están al tanto de este ejercicio, ¿no? Creo que revisamos. Ok. Lo que hay que hacer en lo que dice, es que si yo sabiendo el gráfico de 1 sobre x, ¿cómo hago para graficar el gráfico de estas funciones? Que en priori son muy similares. Entonces hagamos el gráfico de 1 sobre x. Entonces sería algo así. Recordemos que para graficar una función, lo hacemos sobre el eje cartesiano, sobre el eje x, sobre el eje y. Y, bueno, como que la profesora les mostró que se puede hacer como una tablita de valores. Acá era f de x, donde f de x, lo voy a llamar f de x. Y en esta van poniendo los valores de x y su valor de respectivo asociado, en este caso 1 sobre x. Entonces, por ejemplo, si a x le ponen el valor de 1, acá le queda 1 sobre 1, le queda 1. Acá le ponen de 2, este le queda 1 dividido 2, le queda un medio. Ponen 4, le queda un cuarto y así. Después si uno también iba por el otro lado, en menos 1 le quedaba menos 1. Si iba al menos 2 le quedaba menos 2, bueno, menos un medio y así. Entonces si uno mide estos puntitos, cada uno de los que hicimos acá, y esto le asignamos los distintos valores. Por ejemplo, el 4, 1, acá sería el 2, el menos 2, acá menos 1, menos 2. Entonces yo sé que tengo que poner puntitos en los que me hace referencia mi tablita. Acá me dice que pongo un punto en el 1, 1, pongo otro punto en el 2, un medio, o sea que me paro acá y pongo en el 2 un medio, que sería, bueno, por acá. En el 4 un cuarto, o sea que sería algo por acá. Después, si yo miro por acá, tengo el menos 2 sobre, perdón, en menos 1, 1, sería por acá. En menos 2, menos un medio, sería más o menos por acá. Y así. Entonces el grafiquito te queda más o menos de la pinta. Y ese sería el gráfico de L sobre X. O bueno, perdón, de L de X, que sería 1 sobre X. Bueno. Y lo que nos dice es, grafiquemos en base a este mismo gráfico cada una de estas dos. Bueno, ustedes vieron en la clase de ayer que si yo tengo una función dada f de x,
y si yo le aplico ciertas operaciones, en este caso, bueno, la suma y la resta de constantes, las funciones se trasladan. Por ejemplo, yo conozco mi función L de X. Y que si yo le quiero aplicar una cierta operación, en este caso, si yo le hago, defino una nueva, es igual a L de X más C, donde C es positivo, mi función se me traslada hacia arriba. Si yo hago la resta, por ejemplo, la función se me traslada hacia abajo. Si yo luego tenía otra operación que si yo restaba, ahora dentro de la función, mi función se me desplazaba hacia la derecha, y si yo tenía la suma, me desplazaba hacia la izquierda. Entonces, en base a esas mismas cosas, tenemos que ver cómo podemos graficar eso. Cada vez más claro, Aldana. Sí, sí, ahora sí. O sea, claro, era eso lo que no había entendido, lo de trasladarse. Pero sí, ahora sí. Bueno, ¿en cuál te trabaste vos, Marcos? Así que estaría bueno ver. Primero que no encontró el gráfico de 1/x, así que no hice ninguno. Bueno, Una pregunta, ¿siempre hay que usar esa tabla de valores para poder graficar? no siempre, por el momento sí, pero ya van a ver en la clase que viene que no. Ah, ok. Dependiendo de la función que tengan que hacer, hay trucos que se usan para graficarlas. En este caso, si la función es muy rara y por el momento no tienen tantas herramientas para graficar, se usa tabla de valores, pero a menos en la clase que viene van a ver funciones lineales y cuadráticas. Esas sí tienen ya otros trucos que, aparte de la tabla de valores, para graficar. No hace falta hacerse toda la tabla de valores. Así que bueno. Ok. Aparte, muchos de los truquitos vienen por el lado de lo que explicó recién Benja, que si teníamos una constante sumada a la función o una constante restada al argumento de la función, que se van corriendo para arriba o para abajo, para la izquierda o la derecha, ¿no? Igualmente siempre pueden ver las funciones, por ejemplo, ahí si no tienen, para controlar, a ver si lo hicieron bien. Fíjense en este link que les paso, es una web que ustedes ponen la función, si es muy complicada, y se las grafica para más o menos, para que vean, digo, ¿no? Así que eso para ayudarlos. Obviamente el parcial no lo van a poder hacer, pero ahora para practicar, para controlar que lo que están haciendo está bien. Ahí les paso un link, se llama Wolfram Alpha, y ustedes ponen la función, aprietan Enter y les grafica. ¿Está bien? Sin necesidad de programar y usar nada raro. Bueno. Ya, genial, gracias. Ok, supongo que yo quiero hacer la primera. Me dice f de x es igual a 1 sobre x menos 2. ¿Y cómo grafico eso? Bueno, lo importante notar acá era que esta función es exactamente la misma que habíamos definido. Si yo tenía, por ejemplo, yo tenía esta función, ¿no? L de x igual a 1 sobre x. Bueno, es exactamente la misma que si yo agarro y llamo a L de x con restado menos 2. ¿Por qué? Porque si yo ahora me voy a la definición de L de x, esto es lo mismo que 1 sobre x menos 2. ¿Quedó clara esa parte? Sí. Bueno, y como que ahora ya lo tenemos, ¿no? Porque tengo algo de la pinta, tengo una función a la cual llamo a otra, pero únicamente estoy restando algo, una constante positiva. Acá el 2 es el positivo, este debe ser nuestro C. Y quiere decir que me desplazo hacia la derecha este gráfico. Y todos los puntitos que aparecen aquí se mueven 2 hacia la derecha. En este caso, yo tenía el 1, 1, se me va a mover al 2 lugares acá, va a ir para acá, 1 y 2, de acá.
este puntito se me va a mover uno para acá y otro para acá. Acá. Después este punto se me va a mover hacia acá. Y así. Y algo a notar después era que también la asíntota te queda sobre. Es como que, si se fijan acá, es como que acá nunca toca el eje de las i. Estas rayitas o esta función nunca se toca sobre el eje de las i. En este caso ahora es como que el eje este se desplaza y ahora la función hace algo de esta pinta. Vamos, si no mosqueo. Ah, sí. Más o menos, no sé si me sale. ¿Se ve? Este es el traslado que se hizo. Esta sería mi nueva función f de x y esta sería la vieja. Bien, una pregunta. Fíjense, Esa línea en medio, digamos, o sea, ¿es lo que se llama eje de simetría? Eh, justamente eso es lo que iba a preguntarles. ¿Qué creen que es la línea al medio? O sea, esa asíntota vertical, ¿qué creen que es? Donde no Exactamente. Eso es lo que está bueno. A mí me parecía eso, como que parece el eje de simetría y lo que se traslada a dos lugares es el eje de simetría, pero no estoy segura. Acuérdense qué es lo que era el dominio de una función. ¿Se acuerdan lo que era el dominio de una valores función? donde, o sea, eso sería donde no está definido, o sea, el 2 no estaría en el dominio. Exactamente, porque fíjense que si ustedes evalúan la función fx en 2, les queda 1 dividido 0. Claro. No está definido. Entonces, por eso es. O sea, ese eje, esa asíntota, lo que quiere decir es que la función está definida para todos los valores mayores a 2 y menores a 2. En el 2 no está definida porque sería una indeterminada si nosotros evaluamos en 2 esa función, ¿tá? Quedaría 1 sobre 0. Eso quiere decir, en este caso, esa línea que se ve punteada. Porque fíjense que para valores, mientras más nos acercamos al 2, digamos, si venimos de la derecha a la izquierda acercándonos, o sea, 4, 3, 2.5, 2.1, mientras más nos acercamos al 2, y se va al infinito. Y eso se puede ver porque fíjense, si ustedes hacen, no sé si lo querés hacer vos, Benja, si vos restás dos números muy chiquititos, o sea, por ejemplo, no sé, el 2,001 menos 2, eso queda 0,000001, entonces un 1 dividido un número muy chiquito es algo muy grande. Y mientras más chiquito sea lo de abajo, es mucho más grande y por eso tiende al infinito. Por eso se grafica, ¿no? Sería un límite eso. Claro, es el límite. Yo no lo dije con límite, pero es cuando el límite de esa función, cuando tiende a 2, se va al infinito, o al menos infinito si es por derecha o izquierda. ¿Está bien? En este caso, si venís por derecha, o sea, si te acercás hasta el 0, digamos, de la derecha hasta el 0, sería el límite, se va al infinito. Es la noción de límite, tal cual. Pero bueno, no lo vieron a eso, por eso lo traté de explicar como que si al 1 lo dividen por un número muy chiquito, fíjense que es infinito, ¿está bien? Mientras más chiquito sea el número, queda mucho más grande el cociente, ¿está bien? O si lo vemos el gráfico así como está, cuando llega a 2 puede tener un valor positivo como puede tener un valor negativo, entonces también ahí está definido. Claro, exactamente. Pero en 2 en sí no está definido, ¿no? O sea, es ¿cómo se llama? Claro, el 2 no está definido en el dominio, entonces lo que sí se define es el límite cuando llega a 2, pero es otro concepto. Pero para que les quede claro es eso, cuando se aproxima la función a 2, si es por derecha va a tender a infinito y si es por izquierda va a tender a menos infinito, pero nunca lo toca el 2, la función. ¿Está bien? O sea, se hace chiquito, 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 pero como estamos en los reales nunca lo toca, porque no está definido. Puede ser 2,000000001 o 1,999999999 periódico, pero no llega al 2. ¿Está bien?
Y a ver si les preguntara, ya sabemos quién es el dominio de 1 sobre x, ¿no? Yo tengo el dominio de L. Son los reales menos el cero, ¿no? Distinto a cero. Claro. Acá estoy haciendo el uso de diferencia de conjuntos, o sea, tengo el conjunto de los reales y el conjunto formado por el cero. Le saco a los reales, le saco el cero y listo. Ahora, yo pregunto, ¿quién es la imagen de L? Los valores de la función en i. Claro, y más concretamente, Sería todo menos, los reales menos el cero. perfecto. Perfecto. Se ve eso, es como que son... Había en el librito, en la parte 7, como para verlo gráficamente, que este vendría a ser el gráfico de 1 sobre x. Entonces, para ver el dominio, era como la sombra sobre el eje x. En este caso, la sombra que me hace esta función era toda esta parte de acá. Salvo el puntito 0. Y después, para ver la imagen, era la sombra sobre el eje y. O sea, en este caso era todo esto de acá y todo esto de acá. Y de vuelta también el 0 no se toca. ¿Por qué? Porque justamente no hay una sombra. Estas líneas no hacen sombra sobre el. Pero bueno, sería entonces los reales menos el 0. Sería el dominio y la imagen de él. Y fíjense que con este ejemplo está bueno también distinguir lo que es el conjunto de llegada a la imagen, ¿no? Que no siempre el conjunto de llegada, que en este caso es los reales, concuerda con la imagen. Por lo que decían recién, fíjense que acá la función va de reales a reales, ¿está bien? Pero el conjunto de llegada es más grande que la imagen, porque no está el cero. Entonces, en eso también, si les preguntan conjunto de llegada es una cosa y imagen es otra de la función, ¿no? No sé si se entendió o los confundí más. ¿Lo puedes repetir? Sí, no sé si lo querés hacer, Benja, ahí, porque en el aire es como que... Los números que están dentro del conjunto. ¿Se acuerdan cuando vieron la definición de función? Ah, sí. Lo explico a la profesora. Una función f tenían un conjunto A cualquiera y un conjunto B cualquiera, entonces tenían la función que iba de A en B, lo cual esto representa el dominio, este es el dominio de la f, y este es el conjunto de llegada, pero no es la imagen de f, es el conjunto de llegada. Sería algo como una analogía al universo que veíamos antes en conjunto, una cosa así, ¿está bien? Es como el universo es los reales, pero la imagen, o sea, el resultado de evaluar el dominio en esa función, todo ese conjunto, puede que no sea el conjunto B, ¿no? Puede ser, que en este caso claramente no es porque el cero no está, entonces es un subconjunto. O sea que siempre que algo les aparece algo de esta pinta, tengo f a flechita b, yo sé que el dominio de la f es igual a y la imagen de la f está incluida en b, pero no es igual. Exactamente. Y se ve mucho más claro que explicado el aire, tal cual. Hacele el ejemplo, Benja, que el de sucesor con los naturales, por ejemplo. Ese está bueno también, que es más fácil que este. Entonces, si vos tenés una función que va de naturales a naturales, y esa función es x más 1, por ejemplo. Ahí se ve bastante más claro también. Como una función que se llama sub, que va de los naturales en los naturales. Acá lo que estoy diciendo es que sub va a tener como dominio los naturales y su conjunto de llegada va a ser los naturales. Y lo que la voy a definir como a un elemento de n le hago n más 1. Se vendría a ser como el sucesor de un número. Y acá el dominio, o sea, ya sabemos que son los naturales, porque justamente la notación esta me lo dice. Pero ¿quién es la imagen acá?
Todos menos Es que 0. para una... tal cual. No se escuchó repetir. Todos los reales menos 0. No, Todos los naturales. todos los naturales menos quién. Menos el 1. Menos el 1. Porque el 0 no está dentro de los naturales. ¿Está bien? No pertenece Sí, sí. al dominio, digamos. Y entonces ahí se ve lo que decía Benja, que el conjunto de llegada no tiene por qué ser la imagen. En este caso no lo es. ¿Está bien? Es un subconjunto propio. Entonces pongamos el dominio de suc es igual a los naturales y la imagen de suc es igual a los naturales menos el 1. Ok. Bueno, ahora sí podemos volver con con el concerniente del 5. Bueno, o sea, este era lo que pedía el ejercicio, al menos para el inciso A, o sea, graficar la función. Esta sería la 1 sobre x menos 2, la que está acá, y esta de acá sería la de 1 sobre x. ¿Quieren que veamos la siguiente? La g de x, que ahí está menos evidente. En esta como que uno puede decir, ok, f de x la puedo expresar como l de x, más algo. Acá como que no está tan evidente, pero podemos hacer algunos trucos. Yo tenía g de x es igual a x más 1 dividido x. El truco que podemos hacer acá, yo tengo una suma y un denominador. De acuerdo a una de No las sería propiedades. sumarlo, ¿no? ¿Cómo? O sea, no sería x sobre x más 1 sobre x y todo x sobre x no es 1. Claro, exactamente. Sería, esto es lo mismo que x sobre x más 1 sobre x. ¿Se ve? Y esto es 1. Y esto es L sobre X. O Y sea este que sería esa nuestro función C. tiene que correr verticalmente un lugar. Exactamente. Ahora, la función 1 sobre X se va un lugar hacia arriba. Veamos si puedo hacer magia. Eh, Voy a tener que borrar nomás. Adiós. Y ahí hace falta la electrónica. Sí, la, la siguiente clase vamos a hacer un poco distinta. Pero voy a estar en el pizarroncito. Voy a usar la tecnología. Hay un programa que se llama OpenBoard que lo usan los otros tutores. No es como el Leaks, pero es más visual, digamos, como con tener un lápiz, no sé. Claro, lo Claro, que pasa es que hay que manejar con el mouse, hay que escribir. Claro, ese es el Y problema. con el mouse, bueno, yo tengo la notebook que está el pad, es medio difícil, que no se va a entender. Ese es el tema. sí, pero justo ayer estaba hablando con Nana y ahí me conseguí uno de esos lápices. Así que, bueno, como la siguiente. Me da igual, Benja, o sea, te reentiendo igual cuando escribes en la pizarra como un diagrama. Gracias. Bueno, entonces tenemos que desplazar esta función en lugar hacia arriba. Entonces, tengo, por ejemplo, este punto que está en el 1, 1 se mueve para acá. Este puntito se mueve para acá. Este se mueve para acá. Este se mueve para acá. Y me termina quedando algo de la pinta. Así. Luego, estos mismos se van uno para arriba. O sea que eh, este se mueve para acá. Este Y el cero. al 0, sí.
de acá se va para el 1 y me queda algo así. Y donde antes teníamos que el punto en la cual no se chocaba era el 0, ahora como que la línea esta, que decían como eje de simetría, vendría a ser esta. Y se sigue manteniendo para el eje Y el mismo, pero como que el del X se desplazó un lugarcito hacia arriba. Entonces, si ahora yo pregunto quién es el dominio de esta nueva función, ¿qué me dice? El dominio sigue siendo el mismo. Menos el 1 tampoco, o sea, menos el 0 y el 1. No, el dominio sigue siendo el mismo porque Menos no eso. hay No, el dominio sí, el límite dominio en sigue siendo el mismo. Bien, entonces el dominio sigue siendo los reales menos el 0. ¿Y quién sería la imagen de esto? y la imagen serían los reales menos el 1. Perfecto. ¿Todo lo ven eso? Porque justamente si yo hago sombrita de toda esta curva sobre el eje Y, estoy haciendo referencia a todo esto, pero no toco esta parte. Y si yo hago sombra de esto sobre el eje Y, de todo esto, y me queda, bueno, toda esta recta así, y no tocar uno. Ok, ya sería el gráfico de esa función. Y este sería su dominio y imagen. Y podemos ver el último, no sé si lo quiere ver. Encima el último varía un poquito, porque no es una traslación que la vieron todavía. No sé si la profesora lo va a explicar el otro sábado, calculo que sí. Pero si quieren lo revisamos. Sí, sí. Que no es una traslación, es como un cambio de forma de la función, ¿no? Teníamos h de x igual a 2 sobre x más 1. Ok, esto es lo mismo que poner el 2 acá y acá dejarlo como 1 sobre x más 1, ¿no? Y esto es lo mismo que 2 por L de x más 1. O sea que este ya la conocemos, es un desplazamiento. En este caso, como tengo una suma, me muevo para la izquierda. El tema es que lo que molesta es este 2 metido ahí. No sé, no lo vieron en la clase pasada, cuando tienen una constante multiplicando la función, que es lo que termina pasando. Así que podemos analizar un poquito con algún ejemplo de otra cosa, hacerlo más tranquilo. Poner, si usted tiene una recta, que si la vieron en la clase pasada, acá tiene el 1, acá tiene el 2, acá tiene el 1, acá tiene el 2. La recta común, la que es f de x igual a x, sería la recta Identidad. identidad, sería la cosa así. Si ahora si yo esto lo multiplico por una constante, por ejemplo el 2, lo que me termina pasando es que, por ejemplo, este punto, cuando yo hago 2 por 1, me va a parar al 2. Cuando yo hago 2 por 2, me queda 4, se va a parar al 4. Con más por acá, ¿sí? Si yo tengo el menos 1, me va a parar al menos 2, o sea que va a terminar por acá. Y la otra va a terminar más o menos por acá. En síntesis, termina pasando que la recta se hace como más empinada. Y a medida que esto crece, se puede hacer más empinada, más empinada y más empinada. ¿Se entiende? Se va haciendo más paralela al eje Y. Claro, exactamente. Como que se va torciendo para acá. Lo mismo si yo esta constante fuese, por ejemplo, un medio, me voy torciendo para acá.
es como que es menos, en este caso es más pronunciada, digamos, como subir una montaña más pronunciada. Sí, exactamente. Y la otra es como de a poquito las vas subiendo. Esta no, de golpe se te empina para arriba de golpe, una cosa así. ¿Se varía la amplitud? Sí, de alguna forma sí, digamos. O sea, no sé si sería amplitud, pero claro, es como que es más panzona, digamos. O sea, es como si la apretaras desde arriba para abajo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta función, la 1 sobre x? Lo que voy a hacer, voy a borrar un poquito. Si no, ahí está. Bueno, siguiendo la analogía anterior, lo que termina pasando cuando yo hago ahora, por ejemplo, en vez de, lo vamos a analizar así. Total, luego, una vez que hagamos esto, la de x más 1 sería trasladando hacia la izquierda esta función. Así que vamos a analizar primero esta y luego la trasladamos. Bien, por ejemplo, este punto, cuando yo lo multiplique por 2, me va a terminar a 2, porque va a ir para acá. Después, voy a poner acá la definición de... Sí. Por ejemplo, después, el 1 medio, o sea, cuando yo esté, por ejemplo, por acá, esto va a quedar 1 sobre 1 medio, o sea que va a parar al 2. Y cuando yo lo multiplico por 2, me va a parar al 4, o sea que va a ir más o menos por acá. Si yo voy ahora más para la derecha, o sea, para el lado de esta pancita, voy a tener 1 medio, este punto que estaba en 2 en x, estaba en 1 medio en y. Cuando yo lo multiplique por 2, me va a parar al 1. Luego este me va a parar por acá, este va a ir por acá. Y si bien tiene la misma formita, es como que Pero se la hace área es menos más chica. panzona, o sea, se va como más para afuera, va perdiendo como la profundidad. Va siendo una curva más grande. Exactamente, es como que amplifica la pronunciación de la panza de la función de 1 sobre x. O En sea que, caso que sea menor a 1, sería más chiquita la panza, estaría más pegada a los dos ejes. exactamente. O sea que mientras más yo incremente esa constante, me voy alejando, le voy haciendo la panza un poco más pronunciada, lo venía haciendo así. Y mientras yo tenga un número más chico, lo voy haciendo más pronunciadito así. Eso es lo que estaría cambiando esa constante. Una pregunta. Eh, por ejemplo, o sea, estoy tratando de imaginarme qué utilidad tiene en la vida real, ¿no? O sea, por ejemplo, con esto del COVID, ¿no? En ese caso sería, por ejemplo, como una constante, no sé, qué sé yo, la cantidad de casos diarios o cuántas personas, o el R0, digamos, la cantidad de personas que contagia a una persona contagiada. Eso vendría a ser lo que hace crecer, digamos, esa curva. ¿Tiene alguna relación con esto o lo estoy tirando de los pelos? No, la verdad, hay algunas funciones que creo que justamente con la estamos viendo a veces, con el curso que estamos haciendo de redes neuronales, que se parte de una función base y la cual esa función es proporcional a una constante, o sea, que se multiplica por alguna constante. Y esa constante tiene algún sentido, como vos dijiste, puede significar, no sé, eh, en algunos casos por decir, podría ser un tiempo, no sé, la unidad de tiempo en la cual ocurre algo, o la constante determina, eh, no sé, habíamos hecho un modelo de zorros y de conejos, en la cual teníamos constantes que modificaban la función y la constante decía, bueno, qué tanto los conejos eran afectados por los zorros, y cosas así. O sea que no está errado, las constantes esas son importantes y como que afectan. Generalmente los problemas estos que estás planteando vos son de crecimientos exponenciales, digamos. Entonces, es
la constante R0, creo, o R1, no me acuerdo cuál es la que se considera, es la que es la tasa de crecimiento, o sea, la tasa en este caso de contagio, lo que decís vos. Si es 1, creo que es el contagio que una persona contagia a una, si es 2, que una persona puede contagiar hasta 2. Entonces, ese sería como a tiempo cero, cómo empezar a ver a la función. Entonces, esa constante, a veces, representan qué valor tiene la función que nosotros queremos averiguar, en este caso, como decís vos, la cantidad de contagiados a tiempo X, empezando o partiendo de decir, bueno, en tiempo cero suponemos que tenemos tantos contagios, entonces a tiempo n, o sea, n en donde hace referencia a un tiempo, no sé, pasado minutos, a segundos o a días, ¿cuánto vamos a tener? Y generalmente son del tipo, bueno, no sé bien la del COVID, pero por ejemplo, las tasas de crecimiento biológicas generalmente son del tipo, por ejemplo, una constante, que vamos a llamarle, por ejemplo, no sé, n0 por e a la t, por ejemplo, o a la menos t, en realidad. Pero son funciones exponenciales. Y sí, tiene que ver con lo que estaban diciendo recién. Tal cual. Claro, gracias. Esa es una aplicación. Entonces lo que se trata de ver es, en realidad, y lo que preguntaban antes, creo que era si necesariamente hace falta hacer los cuadros de datos para realizar las funciones. Generalmente, en la práctica, a veces no se puede conocer cuál es la fórmula de la función, sino que lo que se tienen son datos que uno los adquiere de forma experimental, como por ejemplo, bueno, como mencionaste recién, el COVID, por ejemplo, se van estadísticamente almacenando estos datos y se los representa en un gráfico y da una curva que a veces no tiene, es muy difícil asociarla a una función analítica. Entonces hay métodos para analizar este tipo de curvas, como decía Benja recién, que son estrategias cualitativas, no analíticas, o sea, que no hay un desarrollo analítico, porque a veces no existen, y son muy complicados de llegar, en donde se puede ver los comportamientos analizando cualitativamente las funciones, o sea, la gráfica, ¿está bien? Con otros métodos que son más fáciles o que son posibles de hacer, como, bueno, derivadas y otro tipo de cosas. Pero sí tienen muchísimas funciones prácticas, o sea, y lo que mejor, digo, lo que el gráfico te da, que a lo mejor no te da una tabla, por ejemplo, es que vos podés visualizar mucho mejor cómo es la distribución de los datos. Claro. Que en la tabla no, a veces uno se pierde. Imagínate que acá estamos trabajando con dos variables, o sea, una X y una Y. Pero los problemas en la vida real, por ejemplo, es de dimensión N. O sea, que vos podés estar trabajando con a lo mejor 700, 800, 1000, 1.000.000 de variables. Entonces Claro. eso no se puede graficar. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay formas de reducir esa dimensionalidad para llevarla, por ejemplo, a 2 dimensiones y generalmente es para eso. Entonces ahí está la importancia de graficar las funciones, ¿no? Está muy bueno. Claro. Otro Genial, gráfico. gracias, Hernán. No, de nada. Otro gráfico. Aguante los gráficos. Bueno, por ejemplo, mencionando lo que decía Benja, en el curso que estamos haciendo nosotros de redes neuronales, hay que implementar un modelo que lo que hace es reconocer caracteres escritos a mano. Los caracteres escritos a mano son figuras, o sea, imágenes. Entonces, uno si se pone a ver una imagen es un conjunto de píxeles. Por ejemplo, si uno tiene una imagen de 28 por 28 píxeles, en realidad tendría 784 numeritos. Si uno desenrolla esa imagen, entonces vamos a suponer que tenemos varias imágenes con 1, que son unos, varias imágenes que son 2, varias imágenes que son 3, y nosotros queremos ver de cierta forma cómo están distribuidas esas imágenes en el espacio o en el conjunto, en nuestro conjunto de datos. Y hay una técnica que es muy famosa, que es la reducción por componentes principales, en donde uno lo que hace es esa dimensión, que en este caso sería
28 por 28 píxeles, o sea, 784, la reduce a 2 y se pueden representar con puntitos en un gráfico parecido al que está haciendo Benja ahora, cómo están distribuidos los números, y uno puede observar que todas las imágenes 0 se agrupan, se clusterizan en una parte, todas las imágenes 1 se clusterizan en otra, y está bastante bueno. Si quieren después les muestro el grafiquito cuando terminen, que lo tengo hecho para que vean las utilidades que tienen, que uno a veces ni las piensa, y está muy bueno. Sí, Está tal cual. bastante bueno. Sí, yo, o sea, es como que yo preguntaba, o sea, es como que no quiero que se malentienda, oh, ¿para qué sirve esto? No, sino que me daba curiosidad porque por ahí uno, justamente eso, yo me estoy dando cuenta de que hay un montón de cosas que uno utiliza en la vida diaria que tienen toda una explicación y hay toda una matemática por detrás, y por eso preguntaba, digamos, no sé, simplemente para saber de qué están hechas algunas cosas. No, igual está perfecto, digamos. O sea, nosotros en su momento y hasta el día de hoy pensamos lo mismo, ¿para qué nos sirve esto? Así que, pero siempre encontramos utilidad después, así que es normal, así, es muy normal. Y le va a pasar siempre, en todas las materias. Oh, sí, qué buena onda, sí me acordaba, digo, oh, esto que aprendí, digo, lo estoy usando ahora, es una maravilla. O sea, presten atención, análisis numérico. Análisis numérico uno dice, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Y por ejemplo, si no sé si hay alguien que va a seguir computación, o matemáticos inclusive, en Machine Learning, que es un área ahora que está muy, muy de moda, es análisis numérico, ¿no? O sea, entonces, cuando uno empieza a ver integrales, derivadas, que derivadas parciales, derivadas totales y todo eso, se acuerda de análisis numérico. Y para todo lo importante que es aprender todo ese tipo de aproximaciones numéricas, Taylor, un montón de cosas que van a ver después, que sirven para esto. Así que sí, está bastante bueno. Ok. No me acuerdo quién estaba. Bueno, continuamos. Era la función que estaba 2 por x más 1. Bueno, vamos viendo entonces. Les quedó claro esta cosa de qué hace Sí. la constante multiplicando, ¿no? Sí. Suponiendo que la del medio es la de 1 sobre x, cuando yo multiplico por una constante que sea mayor que 1, mi pancita como que se va alejando, y cuando la constante es menor que 1, como que se va haciendo más hundidito. Así que esa es como la idea. Y bueno, si yo ahora tengo la función teníamos 2 por L de x más 1. Ahora, Lo muevo para la izquierda un lugar. claro, era esta misma, la que estaba como más alejadita, porque la constante como que es más para, es mayor que 1, se lo muevo para la izquierda un lugarcito. En este caso todos los puntitos se van para, acá va a estar la asíntota, o el eje en este caso de simetría, y todo esto va a quedar un choclo observado. Lo voy a hacer acá a la derecha. Acá va a estar menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Acá está esto. Y esto va a ser algo de la pinta. Donde la de 1 sobre x era esta acá. Bueno. Y donde va la de 2 sobre x se aleja un poquito. Pero nada más. Y ese era todo el ejercicio 5. ¿Queda alguna duda? Sí. Ah, clarísimo. No. Bueno. ¿Algo más, chicos, que les interese ver? Después son funciones lineales, así que creo que no, eso, ¿no? No, lo vieron ayer, me parece. Así es que lo vieron. Funciones lineales no vimos. Ah, bueno, la comisión mía lo vio ayer, así que, pero igual, o sea, no tiene mucho sentido hacerlo ahora. Bueno. Sí, por mí ya está.
Era eso, ¿no? Muy bien, estamos entonces. Bueno, ahí les puse algunas páginas. Sí, las estuve guardando. Está buena, digo, la segunda creo que es más didáctica, se ve bastante mejor y pueden trabajar un poco, ampliar la función y ver todas las, hasta creo que se puede buscar asíntotas, un montón de cosas. Y después, no sé, Marco, vos tenías una duda con Leaks, yo te pasé un video para instalar librerías, Sí. pero no sé en particular cuál era la duda, digo, si querés lo respondo, digo, va, sí Dale. sé, obviamente, no sé qué duda es. Si querés, comparto pantalla para mostrarte. A ver, dale. Ah, párate. ¿Querés que terminemos acá, Benja? Sí. Dale, corto. Corta la grabación. Bueno, chicos, yo me retiro. Muchas gracias, me sirvió mucho. Dale. Nada más. Buenísimo. Nos vemos, Aldo. Ah, Que estén bien.